proyecto mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Código Familiar y Código Penal, todas ellas para el Estado de Zacatecas respecto a la violencia vicaria. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Muchas gracias. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa me autorice a dar lectura a una síntesis de la presente iniciativa en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Muchas gracias. La que suscribe, diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Familiar y del Código Penal, todas ellas para el Estado de Zacatecas, respecto a la violencia vicaria. Lo anterior a la siguiente exposición de motivos. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres define la violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia vicaria, de manera específica, es aquella que se ejerce sobre las hijas e hijos, abuelos maternos, hermanos o familiares y círculos afectivos de una mujer con el objeto de herirla, afectarla o causarle algún trauma psicológico. Esta resulta ser una de las más lacerantes y dañinas para la mujer, ya que es una violencia ejercida sobre una víctima secundaria, pero que tiene por objeto dañar a la víctima principal, que es la mujer. Es a ella a la que se quiere afectar y el daño se hace a través o por medio de terceros. Pues el maltratador sabe que dañar, asesinar, golpear, amenazar o ejercer alguna otra manifestación de violencia en contra de quienes ella estima, de quienes ella ama, es una forma eficiente de violentarla, de herirla y de minimizarla. Es importante entender que la violencia vicaria es una violencia machista que generalmente es ejercida por el hombre, por familiares de éste o incluso por una nueva pareja sentimental del mismo, en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad y que comúnmente usa como objetos de violencia a los hijos de la víctima. Es importante destacar que el riesgo que se corre al no visibilizar a esta víctima como víctima a la mujer ocasionará el incremento precisamente de ese ejercicio de poder para acrecentar la brecha de desigualdad al que se enfrentan todas las mujeres en los procesos legales de cualquier tipo, que tengan que ver con la determinación de la convivencia y custodia de sus hijas e hijos frente a sus adversarios, frente a quienes son sus violentadores. El daño de esta forma de violencia siempre es directo, porque la manera más común en la que este delito se presenta es cuando una pareja o expareja oculta de manera consciente a hijas e hijos de sus madres, con el objeto de dañar a la víctima, de desestabilizarla, de ejercer un control sobre ella y de demostrar poder y fortaleza sobre la misma. Se manipula a estos niños indefensos para que rechacen regresar con la madre, por ejemplo, para que la culpen de una separación y en ocasiones incluso llega a asesinar a los mismos con el único y exclusivo objetivo de dañar a quien más los ama, que es su madre. Pues el daño que el agresor persigue no es en contra de sus hijas e hijos, no, es en contra de la mujer. Se busca que quien sufra sea ella, aunque el medio para hacer daño sean precisamente los propios hijos e hijas. El objeto de su odio, de su rencor o machismo es la mujer, y el agresor no valida el sufrimiento de sus propias hijas e hijos. Esto es fácil de reconocer cuando se cosifica a sus propios hijos e hijos, ya que se convierten en un instrumento para dañar a la madre. El gran problema es que este tipo de violencia, la violencia vicaria, se comete todos los días en nuestro país. Millones de mujeres diariamente son maltratadas psicológicamente por medio de terceros, a los que ella estima, a los que ella ama, y que al ser separadas, alejadas o siendo testigos de violencia físico-psicológica en contra de sus hijos o hijas o de familiares cercanos, las deja en un estado de vulnerabilidad y de indefensión. Ante esta situación, existe la posibilidad de reformar y adicionar en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas una
extensión al artículo en el que se tipifica la conducta y se castiga de manera más extensa a la existente. De esta manera tendremos un marco de protección y de actuación en beneficio de las posibles víctimas de este delito. Asimismo, es necesario reformar el Código Familiar y el Código Penal para el Estado de Zacatecas, en ánimos de complementar todos los cuerpos normativos en materia de violencia contra la mujer que tiene nuestro Estado, a fin de dar una mayor protección a todas las mujeres de nuestros Zacatecas, así como a sus niñas, a sus niños y a sus adolescentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Familiar y del Código Penal, todas ellas para el Estado de Zacatecas respecto a la violencia vicaria. Artículo primero. Se reforma el artículo 9, fracción octava, y se añade un párrafo al artículo 17 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Se establece en la fracción octava, en donde se tipifica la violencia vicaria o a través de interpósita persona, como cualquier acto u omisión que con el objeto de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las personas con las que ésta tenga lazos de parentesco civil por consanguinidad hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 2º grado, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación afectivo-sentimental de pareja o una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando se cohabite en el mismo domicilio. Se manifiesta a través de diversas conductas, entre las cuales son amenazar o causar daño a las hijas e hijos, amenazar con ocultar, retener o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia, utilizar a hijas o hijos para obtener información respecto de la madre, promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas e hijos en contra de la madre, promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifican la figura materna afectando el vínculo materno-filial, ocultar, retener o sustraer a hijas o hijos, así como a personas o familiares allegadas a la víctima. Interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas o hijos en común, y condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres, a sus hijas y a sus hijos. Esto es respecto a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También se reforma el artículo 17, en donde se establece que el Estado y los municipios deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia familiar o violencia vicaria o a través de interpósita persona su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, considerando la interconstitucionalidad, la interculturalidad y el enfoque diferenciado. Asimismo, se busca reformar un artículo en el Código Familiar del Estado, el artículo 283 bis, en el que se agrega la fracción séptima, en donde se da la misma lectura y especificación y tipificación de la violencia vicaria. Asimismo, se reforma el artículo 254 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, en donde en el artículo 254 se establece que en el caso de que el pasivo sea mujer, debe tenderse que el delito de violencia familiar como el acto abusivo de poder o omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que puedan producir o no lesiones, incluido el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de quien tenga el deber de cumplirlos, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una situación de hecho. Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, la pena podrá incrementarse hasta 1/3 cuando de cometerse en contra de una niña, niño o adolescente se realice utilizándoles como instrumento para causar daño a la madre o el delito sea cometido a través de interpósita persona. En los casos de violencia familiar y violencia vicaria o a través de interpósita persona, el Ministerio Público exhortará a la persona imputada para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima, acordará medidas preventivas y solicitará las medidas precautorias que considere pertinentes para salvaguardar la integridad físico-psicológica de la misma.
y solicitará las órdenes de protección que establece la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable. En los artículos transitorios, el artículo primero establece que la presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, y el artículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Zacatecas, 2 de octubre del 2024. Únicamente solicitar a la comisión a la cual sea turnada esta iniciativa que puedan apoyar a muchas mujeres que día con día sufren este tipo de violencia, que lamentablemente nuestro estado de Zacatecas, nuestro estado no está tipificada. La violencia vicaria es una de las más comunes que sufren las madres al ser dañadas, afectadas o laceradas a través de sus hijos, ya sea a través de la sustracción de los mismos, ya sea por horas, por días, por meses o de manera definitiva. Y también existe otro tipo de violencia que no ha sido visibilizada, y es importante que puedan tener esta apertura las comisiones a las cuales sea turnada esta iniciativa para que podamos dar protección y seguridad principalmente a todas las madres de nuestro estado. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada, y permita más bien suscribirme a su iniciativa. En los mismos términos, diputada. En los mismos términos, diputada, por En favor. los mismos términos. Felicitar a la diputada y pedirle me permita suscribir su propuesta. Diputada Isadora, igual en los mismos términos, si me lo permite. Diputada, en los mismos términos, por favor. Muchas gracias. Igualmente, diputada en tribuna, si me permite suscribir la iniciativa. Sí, claro. Diputada, en los mismos términos. De la misma manera, diputada Isadora. Igualmente, Roberto Lamas. En los mismos En términos, los Dayan mismos Cruz. términos, diputada. Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.